cuarto año A y de cuarto año B. Hoy día vamos a hacer la retroalimentación de las clases de ciencias para esta semana del mes de mayo, ¿ya? Vamos a partir con la clase número 1, vamos a leer el objetivo. Dice, reconocer el concepto de fuerza y sus efectos al aplicarla sobre diferentes objetos, ¿ya? La idea es que mientras van haciendo esta retroalimentación ustedes vayan mirando su guía, que es lo que tienen escrito en el cuaderno también. Dice, ¿qué es la fuerza? ¿Ya? Entonces nosotros vamos a definir el concepto de fuerza como la interacción que va a ocurrir entre dos o más cuerpos, ¿ya? Esta interacción que va a ocurrir entre dos o más cuerpos puede provocar tres cosas. Lo primero, puede cambiar el movimiento en el que estaban interactuando los cuerpos, ¿ya? Puede poner en movimiento un cuerpo que se encontraba en reposo o también detener un cuerpo. Y lo tercero es que puede cambiar la forma de un cuerpo provocando la deformación, ¿ya? A raíz de esta interacción pueden estar esas tres cosas. Deformación, cambio en la posición o detención y cambio en el movimiento de los cuerpos que estaban interactuando, ¿ya? Nosotros vamos a tener en consideración dos conceptos que son importantes cuando hablamos de fuerza. Uno tiene que ver con el agente y el otro tiene que ver con el receptor, ¿ya? Vamos a tener en claro que el agente va a ser el cuerpo que va a ejercer la fuerza y el receptor va a ser quien va a recibir esa fuerza que se nos ha entregado, ¿ya? En su guía ustedes tienen el ejemplo de un niño que está levantando una mochila, ¿ya? Entonces, en ese caso que se está levantando la mochila, el niño, al hacer este movimiento con su mochila, él es el que está ejerciendo la fuerza, que es el agente, y el receptor es la mochila porque está recibiendo la fuerza de este agente que era el niño, ¿ya? Nosotros en la guía, ahí con el tío Raúl, les pusimos una flechita porque en el concepto de fuerza vamos a trabajar mucho con esa flechita. ¿Por qué? Porque vamos a identificar tres conceptos asociados a ella. Vamos a identificar dirección, sentido y magnitud, ¿ya? Entonces, vamos a tener en claro lo primero. Por ejemplo, la línea que va así, que es la flecha que nosotros tenemos así, va a representar la dirección en la que va a actuar una fuerza. Por ejemplo, la dirección puede ser horizontal, vertical o diagonal, ¿ya? Recuerde que el diagonal es inclinada hacia allá o hacia acá, ¿ya? Además, esa flechita, la puntita de la flecha, cuando nosotros vemos que se forma esa especie como de triangulito al inicio, esa punta de la flecha nos va a indicar en qué sentido está ocurriendo la fuerza, ¿ya? El sentido puede ser hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Y el tamaño, la magnitud de la fuerza la vamos a dimensionar a través de la longitud que va a tener nuestra flecha. Por ejemplo, si yo aplico una fuerza muy grande, por ejemplo, intenté mover un closet, ahí empleé una gran fuerza, entonces la flecha que yo voy a representar, por ejemplo, me la voy a imaginar de este tamaño, ¿ya? Pero si yo, al contrario, solamente empujé un cuaderno sobre la mesa, ocupé y utilicé empleando una menor fuerza, por lo tanto mi flecha va a ser más cortita, ¿ya? Entonces ahí tenemos tres cosas: dirección, sentido y magnitud, ¿ya? Esto también está explicado en su guía para que ustedes vayan revisando y vayan haciendo el ejercicio con nosotros. A continuación, nosotros les solicitamos que ustedes trabajaran en tres páginas del texto de estudio, que era la página 168, 167 y la 172, ¿ya? Si usted no tiene el libro en físico en su casa, usted puede ir a la página web del colegio y lo puede visualizar ahí, ya que principalmente la actividad está orientada a la lectura y a la comprensión de lo que viene incorporado en la guía. Ya chicos, vamos a seguir con la segunda parte de la actividad que tiene que ver con la resolución de las páginas del texto de estudio. Lo primero que ustedes tenían que hacer era ir a la página 167, que es la que yo les estoy mostrando acá, ¿ya? En la primera parte de la actividad nosotros teníamos que observar la imagen 1 y la imagen 2. Si nosotros nos damos cuenta, en la imagen 1 la niña está tirando de un carrito de juguete que se encuentra vacío. Y en la imagen número 2, la misma niña está tirando un carrito, pero que esta vez está cargado de juguetes, ¿ya? Ahí dice que, por ejemplo, cuando la niña tira del camión, la inclinación de la cuerda, es decir, la línea en que se ejerce la fuerza, corresponde a la dirección, que esta podía ser vertical, horizontal o diagonal, ¿ya? Entonces nos preguntan, ¿cómo es la dirección de la cuerda en el caso número 1? Si nosotros nos fijamos, la cuerda va avanzando así, por lo tanto yo puedo decir que la dirección es horizontal. Pero en el caso de la situación número 2,
La niña, al tener que ejercer una mayor cantidad de fuerza porque el carrito va más cargado, la dirección de su fuerza es de forma inclinada o diagonal, ¿ya? Le podemos llamar de las dos maneras. Luego, a nosotros nos dicen más abajito, algo que ya les habíamos comentado, es que la dirección de la cuerda, además de la dirección, también pueden haber distintos sentidos posibles, ¿ya? Recordar que el sentido es derecha, izquierda, arriba o abajo, ¿ya? Entonces nos hacen algunas preguntas, la idea es que ustedes contesten dentro del cuadrito, algunas como: ¿cómo es la fuerza que tiene que ejercer la niña en la imagen 1, en la imagen 2? Entonces nosotros claramente podemos decir que la niña en la imagen número 1 está ejerciendo una menor cantidad de fuerza y en la imagen número 2 la fuerza que la niña ejerce es mucho mayor. Ya, niños, ahora nos vamos a la revisión de la actividad de la página 168, ¿ya? Esta que yo les estoy mostrando justo en este momento, ¿ya? En esta parte de la actividad a nosotros se nos hace un resumen de los 3 elementos que nosotros les mencionamos que tienen que ver cuando nosotros presentamos una flecha, ¿ya? Entonces, ahí a ustedes se les presenta una flecha. La vamos a representar más o menos así, ¿ya? Entonces nos dicen que esa flecha va a tener una dirección, ¿ya? En este caso la dirección de la flecha es horizontal porque va en esa posición, pero la flecha también podría ser vertical o diagonal, ¿ya? También nos dicen que la punta de la flecha, acá, nos va a indicar el sentido en el que ocurre la fuerza, ¿ya? Por lo tanto, este puede ser hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y además nos están diciendo que la magnitud de la fuerza va a depender de la longitud que tenga la flecha. Es decir, en este caso, que yo tengo esta flecha que es la más larga, esta que yo tengo acá, la de arriba, le voy a poner la número 1, en este caso, ella es la que tiene una mayor magnitud, ¿ya? Porque la longitud de la flecha es más larga. Y en el caso de la número 2, que es la que yo tengo abajito, la longitud es menor de la fuerza que se ejerció, por lo tanto se representa con una flecha un poco más pequeña, ¿ya? Luego, abajo, ustedes tienen 2 imágenes. Tienen la imagen de un caballero que fue al supermercado y lleva su carrito, y tienen la imagen de una mujer que lleva las plantas en su carretilla, ¿ya? Quiero que ustedes se fijen muy bien en que el carrito tiene una flecha roja encima y la carretilla también tiene una flecha roja que está ahí demostrada, ¿ya? La primera dice: ¿cómo es el sentido de la fuerza representada en rojo sobre el carro? Recuerde que el sentido podía ser arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿ya? En este caso el sentido de la flecha es a la derecha. Luego nos preguntan, ¿y sobre la carretilla? Si la carretilla viene hacia el otro lado, entonces el sentido de la carretilla es a la izquierda, ¿ya? Al ladito nos dicen, si comparamos la dirección y la magnitud de ambas fuerzas representadas en rojo, ¿sería correcto decir que son iguales? ¿Y por qué? Recuerde que la dirección es horizontal, vertical o diagonal. Ambos objetos, el carrito y la carretilla, ¿tienen la misma dirección? Van hacia lados distintos. Pero que vayan hacia lados distintos, si el carrito va hacia acá y la carretilla viene hacia acá, ¿la dirección de ambos es la misma? Efectivamente, porque ambos van en horizontal, ¿ya? Y nos preguntan, ¿sería correcto decir que son iguales? ¿Por qué? ¿Ya? Entonces la idea es que usted sea capaz de argumentar que la dirección de la fuerza, que lo leímos más arriba, es la que nos puede indicar si es horizontal, vertical o inclinada, ¿ya? Acuérdese, la imagen de la flechita. Aunque él vaya hacia allá y ella venga hacia acá, la fuerza está de manera horizontal en ambos casos, ¿ya? Y la otra página que ustedes tenían que trabajar era la página 172, que era principalmente realizar la lectura de los efectos que tiene la fuerza sobre los distintos cuerpos, ¿ya? Entonces, acá nosotros, habían 2 niños que estaban jugando y tenían un carrito, un auto al medio, y el autito estaba en reposo, ¿ya? Entonces, principalmente lo que quiere explicar ahí, plantearse en el texto, es que si yo tengo un auto que está en reposo, que lo tengo detenido, y le aplico una fuerza, claramente lo voy a poner en movimiento, ¿ya? Pero si una vez que está en movimiento yo le aplico una fuerza mayor, a este movimiento va a aumentar su rapidez,
¿ya? Y ahí aparece un nuevo concepto que es rapidez. Pero por el contrario, si yo ese autito que se está moviendo, yo lo freno con algo, o le pongo algo que impida su paso, yo voy a generar la detención de ese vehículo, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes puedan leer esa página. En el cuadradito ustedes lo pueden representar a través de un dibujo o a través de un escrito, ¿ya? Espero que les haya servido la explicación, la retroalimentación de la clase y nos vemos con la siguiente. Bueno, niños y niñas, vamos a hacer la última parte de las actividades que nos había quedado pendiente, ¿ya? Ahí aparecía que lo primero que nosotros debíamos hacer era observar dos imágenes que aparecían ahí, que una era un elástico y la otra era con una barrita de plasticina, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer demostrativo para que usted pueda tener una muy buena respuesta. Dice, la primera decía que estiráramos el elástico, ¿ya? El elástico tiene esta posición, entonces yo lo puedo estirar en distintas direcciones, lo puedo torcer, ¿ya? De esta forma. Luego dice que presionara la barra de plasticina, ¿ya? Entonces yo la puedo presionar para allá, para acá, ¿ya? De esa forma. De distintas maneras, solo dice que la presionara, ¿ya? De esa forma. Entonces, nos hacen dos preguntas. La primera dice, ¿qué sucede con la forma del elástico y de la plasticina al aplicar una fuerza? Imagínense, aquí tengo el elástico, le apliqué fuerza para allá, le apliqué fuerza para acá. ¿Qué pasó con el elástico? Si bien nosotros le aplicamos una fuerza, el elástico sigue manteniendo su forma original, ¿cierto? Pero a la plasticina que nosotros teníamos acá, yo le apliqué fuerza. ¿Y qué ocurrió con la plasticina? Al aplicarle una fuerza, podemos decir que la plasticina se deformó, ¿cierto? Cambió su forma, ¿ya? Entonces, la segunda pregunta dice, ¿cuál de los cuerpos recupera su forma cuando deja de actuar la fuerza? ¿El elástico o la plasticina? Correcto, el elástico es el que recupera su forma una vez que la plasticina ha dejado de actuar, ¿ya? Entonces, ahora que nosotros ya hicimos la revisión de esto, que nos sirvió para ayudarnos, vamos a pasar a la siguiente clase que nosotros teníamos, que era identificar los diferentes tipos de fuerza y sus efectos, ¿ya? Para eso, nosotros en conjunto con el tío Raúl hicimos un esquema en donde clasificamos las clases de fuerza en dos grandes tipos. Clasificamos las fuerzas de contacto y clasificamos las fuerzas a distancia, ¿ya? Ustedes deben saber que las fuerzas de contacto es aquella donde el cuerpo que va a ejercer la fuerza, es decir, el agente y el receptor, están en contacto físico con el cuerpo que recibe la fuerza, ¿ya? Ahí aparece una persona que está empujando una cajita, ¿ya? Esa fuerza es por contacto, porque la persona que ejerce la fuerza y el agente, que es el agente, y el receptor que recibe la fuerza, están en contacto físico. Es lo mismo cuando yo, por ejemplo, ustedes, los varones, la mayoría que son muy buenos para jugar a la pelota, cuando ustedes patean la pelota, ustedes son el agente y el receptor es la pelota que está recibiendo la fuerza que ustedes están aplicando sobre ella, ¿ya? Y en cambio, las fuerzas a distancia son aquellas fuerzas en las que el cuerpo que ejerce la fuerza no está en contacto directo con el cuerpo que la va a recibir, ¿ya? Por ejemplo, ahí aparece el caso del imán, que es un caso bastante específico. Yo acá tengo una bolita de acero y tengo un imán para que veamos la demostración de esa fuerza. Entonces, si ustedes se fijan, tengo acá el acero y tengo el imán. Entonces, yo no necesito que estas dos cositas se toquen para que se pueda unir. Por lo tanto, yo ahí puedo decir que tengo una fuerza a distancia, ¿ya? Y ese es el concepto que nosotros queremos que ustedes se queden con él. Por contacto, cuando hay contacto físico entre ambos. Y a distancia puedo ejercer la fuerza, pero no tengo que tener un contacto físico con lo que la está recibiendo, ¿ya? En la parte de abajo aparecía un experimento muy sencillo en donde ustedes tenían que observar una pelotita, como la que yo tengo acá, y tendríamos que ver qué ocurre. Si ustedes tenían los materiales para recrearlo en casa, lo podían hacer, si no, solamente a través de la observación, ¿ya? Yo ahora voy a bajar un poquito la cámara para que veamos lo que va a ocurrir en lo que vamos a hacer. Ya, ahora vamos a hacer lo que ahí aparecía, ¿ya? Ahí decía que nosotros debíamos tener una pelotita sobre una superficie y que suavemente debíamos empujarla con el dedito,
¿Ya? Recuerde que si usted no tiene una pelotita para hacer esto, solamente lo puede hacer a través de la observación. Entonces la empujamos suavemente, suavecito. Ya. Una vez que nosotros hicimos esto y la hicimos que se pudiera empujar, suavecita, respondemos la primera pregunta. ¿Qué fuerza habremos aplicado nosotros al empujar la pelota? ¿Habremos empleado una fuerza por contacto o una fuerza a distancia? Correcto, aplicamos una fuerza por contacto porque la gente, que en este caso éramos nosotros, tuvimos que tocar a la pelotita para que se pudiera desplazar. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿quién es el agente que aplica la fuerza? ¿La pelota o nosotros? ¿Y quién es el receptor? ¿Nosotros o la pelotita? ¿Ya? Agente, el que aplica la fuerza. En este caso, nosotros. Receptor, el que recibe la fuerza, que en este caso es la pelotita. En la última parte nos dicen que imaginemos que la pelota se está moviendo sobre la mesa, ¿ya? Que se está desplazando. Y me piden que le aplique una mayor fuerza. Entonces va ahí que yo le aplique una fuerza más rápida. ¿Ya? ¿Qué sucedió? Correcto. Aumentó la rapidez del movimiento. Muy bien. Y ahora si yo llevaba la pelotita aquí y le aplico una fuerza en sentido opuesto, o sea, todo lo contrario. Si va para acá, yo hago lo contrario. O le pongo ahí. ¿Qué pasó? Si yo apliqué una fuerza en sentido opuesto al movimiento, iba aquí y yo para el otro lado. Primero cambió la velocidad, ¿cierto? Generé una detención del movimiento y luego puedo decir que la pelotita también cambió el movimiento. Si ella venía desplazándose hacia acá, al haber chocado de cierta forma con esta detención que le pusimos acá, realizó un cambio, ¿ya? Entonces, nosotros a través de estas actividades con el profesor Raúl hemos querido demostrarle y explicarle que principalmente lo que nosotros estamos trabajando de la fuerza, ustedes deben saber que, en resumen, ¿ya? Que la fuerza va a ser toda aquella interacción que pueda ocurrir entre dos o más cuerpos, ¿ya? Que la fuerza puede generar deformación en algunos cuerpos, como lo vimos en el caso de la plasticina, ¿ya? Que puede provocar movimiento en un cuerpo que estaba en reposo, que estaba quieto, pero también puede provocar detención y cambio en ese mismo movimiento que se estaba generando, ¿ya? Que es importante saber que hay un agente que va a ser el que ejecuta la fuerza, el que aplica la fuerza, pero también va a haber un receptor que es el que la recibe, ¿ya? Y que tenemos dos grandes tipos de fuerza, que son las fuerzas por contacto, en donde yo sí debo tener un contacto físico estrecho entre el agente y el receptor, y en las fuerzas a distancia, en donde yo no debo tener ese contacto, pero se va a producir la fuerza igual, ¿ya? Espero que les haya gustado el video, que hayan podido revisar sus actividades de manera rápida y nos vemos en las siguientes clases.